Amén. Una vez más aquí el pastor Raúl Vidal con otra lección. Estamos mirando lo que es el tema de guerra espiritual. Esta es nuestra academia Corona Bíblica. Yo soy su presidente Raúl Vidal, doctor en teología, y ahora vamos a estar viendo una introducción, la realidad de la guerra espiritual. Vamos a hacer una oración. Padre, buen Dios, te damos gracias ahora en este día. Oramos, Señor Padre, que continúes estando con nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y oramos, Señor, que los puedas desarrollar un discernimiento en nuestro espíritu, Señor Padre, ahora que estamos hablando sobre lo que es la guerra espiritual. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces para empezar este estudio, quiero que vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 6. Lo quiero usar como una escritura de introducción. Miramos aquí en Efesios que es lo que Pablo empieza a desarrollar sobre este tema de guerra espiritual. Y antes de entrar a lo que son los diferentes elementos o los diferentes artículos de esa guerra, quiero leer lo que es el versículo 10. ¿Okay? El tema que estamos hablando ahora es la realidad de la guerra espiritual. Y esto es como una introducción a nuestras 8 semanas. Muy bien. Ok, Efesios capítulo 6, versículo 10 dice la palabra de Dios. Por lo demás, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y pues dice, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las enseñadas o los pleitos o lo que él tira, el diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Okay? Entonces aquí miramos a Pablo empezar a hablar de esta guerra. Y de que esta guerra no es una guerra solamente, que no es una guerra en la carne, pero es una guerra en el espíritu, ¿verdad? Y una de las cosas de guerra es de que guerra es parte de la vida, ¿ok? Nosotros viviendo aquí en Estados Unidos, los Estados Unidos ha estado involucrado en muchos diferentes conflictos de lo que es la guerra revolucionaria, una guerra civil, Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Hemos mirado varias diferentes guerras a través de la historia de Estados Unidos. La guerra es algo común o algo que es parte de la vida. Pero hay otro tipo de guerra que también se pelea todos los días y el cristiano también está involucrado constantemente en una guerra. Ahora, esta guerra no es un combate físico, pero es un combate, es un conflicto en un ambiente espiritual, ¿ok? En un ambiente espiritual. Y desafortunadamente, nosotros estamos involucrados en esta guerra y hay veces sabemos nuestro enemigo, pero hay algunos que no saben quién es su enemigo. ¿Ok? Hay algunos que no tienen un plan para victoria. Hay unos que no tienen el deseo de ser capacitado. La realidad es de que todo cristiano está en una guerra. Entonces, si estamos en una guerra, hermanos, es muy importante conocer quién es nuestro enemigo, tener un plan de victoria y estar entrenados para esta guerra. Entonces, esta es mi meta ahora, en este día, es de que usted
se comprometa, que usted reconozca que hay un enemigo. Pero también, y la mayoría de cristianos saben que hay un enemigo. Hay algunos cristianos que no creen mucho en el enemigo, ¿verdad? Pero la mayoría de cristianos sí saben que hay un diablo, que hay una fuerza de maligno, ¿verdad? Hay una maldad. Pero es muy importante que nosotros como cristianos también tengamos un plan de victoria, ¿ok? Un plan de victoria. Y es muy importante que los capacitemos, los entrenemos para, para esta guerra. ¿Ok? So Pablo da instrucciones de esta guerra espiritual, de este conflicto espiritual. Y que es muy importante tomarlo, que lo tomemos en serio, ¿ok? Incluso dice la escritura ahí en el versículo 10, dice, por lo demás, fortalecidos en el Señor, ¿ok? So ahí Pablo les dice a los cristianos de que es muy importante cuál es su fundamento, cuál es su base, cuál es su plan, su principio de estrategia, y debe de ser estar fortalecidos en el Señor. Y esto es muy importante, hermanos, porque yo he mirado personas que han estado en la iglesia, hay veces incluso involucrados en el ministerio, pero de repente cuando el día maligno viene, o cuando de repente vienen pruebas que están muy difíciles, he mirado muchos cristianos alejarse de las cosas del Señor, e incluso algunos a salirse afuera de lo que es el camino de Dios. Entonces, primer punto que no lo puse aquí, pero es muy importante, es de que debemos, y Pablo sí lo dice, debemos de estar fortalecidos, pero en el Señor, en el poder de su fuerza. Y si miramos a Dios como nuestra base, Dios es el omnipotente, no hay límite en su fuerza. Entonces, si nosotros como creyentes, porque yo he mirado, como dije, personas que de repente se cierran una iglesia, de repente el pastor se enferma, fallece o posiblemente cae. Yo he mirado cristianos que porque algo así ha pasado, que ellos se pierden. Pero si somos un creyente que estamos guerreando, que estamos peleando la batalla y que vamos a continuar, es muy importante que seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. ¿Y cómo? Es revistiéndonos con la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces, estos son muy importantes. Muy importante tener la armadura de Dios para que podamos pararlos firmes. Firmes contra las estrategias y las hechanzas o los trucos, se puede decir, del diablo, ¿ok? Porque nuestra lucha no es contra carne ni hueso, pero es contra cosas que no miramos y a veces ni entendemos. Entonces ahora quiero enseñarles en esta clase de introducción de guerra espiritual, quiero enfocarme en 3 verdades básicas, ¿ok? Y estas verdades de 3 elementos básicos son simplemente una introducción a lo que vamos a aprender juntos sobre estas semanas o este mes acerca de lo que es la guerra espiritual. Ok, muy bien. Entonces 3 verdades básicas y vamos a mirar el primero. El primero ahí, número 1, hay un mundo invisible. ¿Ok? Entonces esto es muy importante entender de que nosotros estamos luchando no contra sangre ni hueso, pero estamos luchando contra algo invisible muchas veces, ¿ok? Mientras existimos en este mundo visible, también existimos al mismo tiempo en un mundo invisible, ¿ok? La palabra ahí es invisible, ¿ok? Entonces, que Pablo describe en esta escritura, ¿ok? Entonces, no solamente estamos en un mundo visible,
todos estamos aquí, ¿verdad? Presentes, pero también existimos al mismo tiempo en un mundo invisible. El mundo invisible se describe como el lugar donde existe seres malvados, ¿ok? La palabra ahí es malvados. Pero también es el lugar donde Cristo reina. Y existen todos los creyentes, ¿ok? Okay, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Ok, so aquí en Efesios Pablo describe que hay un lugar espiritual o lugar celestial donde está Cristo. ¿Okay? Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual para que nos levanto de los muertos junto a Cristo y estamos sentados en los reinos celestiales, todos porque somos uno con Cristo. ¿Okay? So, entonces Efesios 2 nos enseña también que hay un realm, hay un lugar espiritual que se comenta en las escrituras, ¿ok? Y es uno de los lugares donde estamos con el Señor, pero también la guerra, ¿ok? So, entonces, mi primer punto es de que hay un mundo invisible. Hay un mundo invisible. Efesios 1:3, bendito sea Dios y el Padre de nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Muy bien, entonces el punto número 2, estamos involucrados, la palabra que va ahí es involucrados en una guerra invisible. ¿Ok? Entonces el punto número 1 era que hay un lugar invisible, ¿verdad? Hay un mundo invisible. Pero número 2, nosotros estamos involucrados en una guerra invisible. Y eso lo hace la cosa complicada, ¿verdad? Porque ¿cómo peleamos contra algo que no vemos, verdad? La Biblia nos dice que una vez que Daniel habla estando orando a Dios y no recibe una respuesta por su oración, un ángel vino a él y le explica el retraso en términos de guerra espiritual. Vamos a Daniel capítulo 10, versículo 12, y vamos a mirar que hay un mundo invisible y hay una guerra invisible. Versículo 12, dice la palabra, entonces me dijo, no temas, ¿ok? Entonces acuérdense que creo que en el plan de estudio, muy importante, no temar. Y hay tres diferentes de temores. El temor de Dios, que no es el que está usando aquí. El temor de una fobia, ¿ok? Algo material que uno le tiene miedo. O tercero, ser un cobarde, ¿ok? Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, de tu Dios, fueron oídas tus palabras, ¿ok? Clave. Fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras he venido, dice el ángel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los dos primeros príncipes, vino a mi ayuda, ya que yo había sido dejado
ahí con los reyes de Persia. ¿Okay? So, entonces aquí miramos que el ángel está explicando la razón por qué la oración, la petición, y esto es muy importante, porque hay veces la petición, la oración es detenida, porque hay otros seres que están retrasando o están, ¿cómo se llama?, infiltrados o están parando, la palabra que fue usada, se opuso contra él para traerle esa petición. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante de entender porque nosotros estamos involucrados, hermanos, en una guerra invisible. Hay muchos aquí que no entendemos, pero es muy evidente que estaba produciendo una guerra espiritual entre estos espíritus y ángeles. Entonces, en esta escritura y en varias escrituras, cuando hablamos de guerra espiritual, hay muchas cosas que uno no entiende porque están hablando en una manera afuera de lo que nosotros miramos y lo que nosotros entendemos. Pero hay una guerra que es espiritual, hay un ambiente que está sucediendo que es invisible, ¿verdad? Entonces, letra B, esto revela que en el mundo que es invisible por nosotros es un conflicto que va en un conflicto de los siglos entre el bien y el mal, luz y tiniebla, Dios y Satanás. Y esto es el conflicto que está sucediendo todos los días, a todo tiempo. Se revela que hay fuerzas satánicas y celestiales. ¿Okay? Entonces, en esta escritura, Daniel capítulo 10, se los enseña. ¿Okay? Que hay fuerzas satánicas o fuerzas malas y fuerzas buenas. ¿Okay? Y revela que que estamos en medio de toda esta guerra. Aunque a veces no lo entendemos, a veces no lo miramos, no lo creemos, pero es algo que está ocurriendo. Somos humanos, pero no hacer la guerra con los planes humanos y métodos. Entonces, aunque somos humanos, somos personas, la estrategia, los planes o la manera que hacemos la guerra, entonces, aquí en esta escritura nos revela que hay una fuerza satánica y una fuerza celestial. También se revela que nosotros estamos en medio de esa guerra. Somos, se puede decir, el que recibe la consecuencia, ¿verdad? Somos humanos, pero no hacemos la guerra con los planes humanos o los métodos. Entonces, es diferente esta guerra espiritual que tenemos con una guerra posiblemente como país o nación, ¿verdad? Utilizamos las armas poderosas de Dios. Y eso es lo que vamos a estar mirando en estas semanas. Vamos a estar mirando las armaduras de Dios. Vamos a estar mirando lo que es la guerra interna que tenemos, la guerra externa que tenemos también, ¿verdad? Utilizamos las armas poderosas de Dios. No solamente armas mundanas, ¿ok? Para fortalecerlos en Dios contra el enemigo. Con estas armas que tenemos, podemos demolizar lo que son cada argumento orgulloso que impide a la gente conocer a Dios. Entonces, cosas claves cuando miramos Efesios capítulo 6, cuando miramos las primeras dos secciones, aquí ya miramos lo que es la armadura de Dios, ¿verdad? Pero cuando iniciamos el capítulo 6, miramos que Pablo está dirigiéndose a los hijos y a los padres.
Le dice a los hijos que obedezcan a sus padres y padres no provoquen a sus hijos. Pues miramos que habla con los esclavos que sean obedientes a sus maestros y maestros también que los traten correctamente, ¿verdad? Entonces miramos que la guerra, aunque es espiritual, también tiene mucho que ver con nuestra carne o lo que es el vivir común, ¿verdad? Aquí hablamos de unos argumentos o orgullos, ¿verdad? Que impide a la gente conocer a Dios y muchas veces sí son cosas espirituales que, que ciertas personas tienen sobre sus vidas que no los permite a buscar de Dios. Incluso dice la palabra de Dios que Cristo es el que trae a toda persona al arrepentimiento, que Él hace ese trabajo, ¿verdad? Pero también tenemos una lucha con nuestra carne que no nos permite, o nuestros conceptos, nuestras ideas, o cómo nosotros nos creamos, ¿verdad? Todo esto a veces los impide de buscar de Dios. Con estas armaduras conquistaremos nuestras ideas. ¿Ok? Entonces, cuando uno acepta a Cristo, cuando uno se pone la mente de Cristo en ellos, uno puede empezar a abrir su corazón a las ideas bíblicas que tenemos. Quiero que vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 10. Vamos a leer unos 3 versículos de 3 al 5. ¿Ok? 3 al 5. Dice, pues aunque andemos en la carne, entonces esa es la área física, lo evidente, lo que se manifiesta. No luchamos según la carne, porque las armas de nuestras contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción y de fortalezas, destruyendo especialmente y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y respondiendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Dios. Entonces miramos que en esta escritura miramos que es evidente que Dios está llamando a su iglesia para, para empezar a pelear contra Satanás en la guerra, para que sean fuertes en el Señor y serán capaces de romper fortalezas satánicas. Pero nuestra lucha, aunque estamos en la carne, la lucha no es en la carne, ¿verdad? Entonces, entrando a lo que es la armadura de Dios, necesitamos entender que esta armadura es una armadura espiritual. Cada artículo, cada elemento es un elemento espiritual. Ahora, es natural, es una ilustración, pero vamos a ver qué es lo que significa de los diferentes partes de la armadura de Dios. Nuestras armas no son de este mundo, no son visibles, pero son armas invisibles como la oración, la palabra de Dios y otras cosas que veremos en estas lecciones, ¿ok? Entonces miramos que nuestras armas que tenemos son armas no carnales, no materiales, pero queremos hacer buena guerra espiritual. Muy importante entender que es algo espiritual. Esta lucha es una lucha no contra carne, no contra alguien, pero es una lucha contra el enemigo, contra el mundo, contra estas diferentes ideas. Pero vamos a vencer espiritualmente. La decisión que tomamos hoy será o no comenzará de nuestra guerra. Tiene externas para aquellos que todavía no están en una relación con Cristo. Entonces, muy importante. Y así quiero, ya casi vamos a terminar esta lección, esta introducción. Pero para esta introducción lo importante, vamos a recibir información de lo que es la armadura de Dios,
de lo que es esta guerra externa, interna, cómo mirar esa liberación en la vida de las personas. Pero muy importante es de que usted sea honesto con usted mismo y que usted haga un compromiso de que usted va a practicar esta. Necesitamos empezar honestamente teniendo en cuenta que algunos de las luchas, conflictos, relaciones y malentendidos acerca de Dios son causadas por la oposición satánica. Entonces, algunos de estos problemas que miramos en nuestra iglesia, en nuestros hogares, muchas veces son problemas del ambiente satánico o de lo que es dardos del enemigo o problemas que el enemigo pone enfrente de nosotros, ¿ok? Entonces nuestra guerra no es contra nuestro cónyuge, no es contra nuestros hijos, no es contra nuestro supervisor, pero es contra el enemigo, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar sabiduría, discernimiento para poder luchar contra esas cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Ok, entonces punto número 3, terminamos con este punto. Nuestro enemigo, la palabra que va ahí es enemigo, trata de destruir y descreditar la obra de Cristo o la causa de Cristo. Para eso quiero que vayan conmigo primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice la palabra de Dios: sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Miramos que nuestro enemigo trata de destruir y descreditar la causa de Cristo. Este es el propósito del enemigo. Constantemente viene a pelear, a robar, hurtar y a destruir, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces ahí en Satanás, la palabra Satanás, es una realidad presente en vuestras vidas, nos guste o no los guste. Cada creyente, en cada vida, Satanás está trabajando. Igual como Dios está trabajando, Satanás también está trabajando. Y en la vida de un creyente que está desarrollándose o creciendo, vamos a mirar que Satanás va a venir y está buscando a quien él puede devorar. Él constantemente en su plan está devorar, devorar y devorar. Entonces, el no creer nada más, él no quiere nada más que destruir, la palabra es destruir nuestra fe. Él quiere destruir nuestra fe. Por eso peligroso es un creyente, un cristiano, que constantemente está en desarrollo. Es un problema para el maligno, un problema para el diablo. Uno que está avanzando y desarrollándose. Por eso usted que es parte de la academia, constantemente el enemigo está tratando de destruir su fe. En los colegios, donde está la mayoría de jóvenes adultos, constantemente el enemigo está tratando de destruir o desviar la fe de los jóvenes adultos. A los jóvenes, el enemigo constantemente en las escuelas está trayendo su cizaña, infiltrando otras creencias para que el niño empiece a perder su fe con el Señor. ¿Okay? Esto es constante. Él no quiere nada más que destruir nuestra fe. Porque sin fe no podemos agradar a Dios
y sin fe no podemos creer en Jesús. Entonces Él ataca la fe, llevar nuestra credibilidad y nos lleva a caer en pecado, ¿ok? Entonces otra de las cosas que el enemigo constantemente desea hacer es de descreditar a los cristianos o la obra del Señor. Por eso constantemente va a haber tanta crítica del mundo hacia la iglesia, de la iglesia a otra iglesia y de miembros descreditando su propia iglesia. ¿Por qué? Porque eso es el trabajo del enemigo. Si él puede mantener división en cualquier lugar, en un hogar, división entre niños con padres, padres con esposas, si él puede mantener una división, él está descreditando nuestra fe, nuestro fruto. Entonces otras personas van a decir, no, pues si para ser cristiano no quiero ser así, porque él está descreditando constantemente, para que la persona que esté descreditada se sienta mal y caiga en pecado. Este es el propósito del enemigo constantemente. Por eso hay tantas contiendas, chismes, problemas en cada obra, porque el enemigo está atacando. Y si uno es carnal, cae en la trampa del enemigo. Es usado por el enemigo. ¿Qué hizo? Entonces, tenemos que estar preparados para sus ataques. Preparados para sus ataques. Pero ¿cómo podemos estar preparados? Necesitamos estar en el espíritu. Y necesitamos mostrarle algún nivel de respeto en cuanto se refieren a sus habilidades. El enemigo es fuerte. El enemigo es astuto. El enemigo causa problemas, divisiones. Con una sola mentira, él puede hacer que varios caigan. Con una sola contienda puede ser una iglesia que se detenga y que no haya poder en esa iglesia y no puedan avanzar, porque muchas veces los enfocamos en los problemas. En la iglesia muchas veces hay problemas que pasan, situaciones. A lo mejor una persona cae con otra persona, posiblemente en el matrimonio, posiblemente hay varios jóvenes que están pecando, no están haciendo cosas bien, ¿verdad? Y eso empieza a infiltrarse y empieza a descreditar el ministerio y uno empieza a desanimarse y enfocarse solamente internamente y se le olvida del propósito que Dios tiene para nosotros, que es predicar y anunciar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Entonces necesitamos estar preparados para el ataque. El enemigo constantemente está atacando al creyente, al cristiano, hermanos. Está deteniendo misioneros que vayan a la misión. Está deteniendo que líderes se levanten. Él está atacando al cristiano para que no avance. Personas que no capten y que no sean espiritual, te quieren mantener atado a algo para que tú te sientes te sientas mal, con condenación y no buscar ese fijo arrepentimiento. Entonces el enemigo constantemente quiere destruir y descreditar la misión, la obra de Cristo. Pero en estas lecciones mi meta es que usted y yo podamos entender y discernir que este es un ataque del enemigo. Él está intentando parar nuestra fe. ¿Por qué de repente ya no tengo el deseo de estudiar? ¿Por qué de repente siento que mis finanzas están estorbando o están, causando problemas en mi casa? ¿Por qué de repente a lo mejor tengo un desánimo, un temor a algo, a proseguir, a seguir creciendo, a tomar mi lugar? ¿Por qué a veces batallo con mi propia disciplina, que no puedo salirme y desarrollarme como Dios desea? Porque el enemigo él tiene una estrategia para descreditar y destruir nuestra fe. Él quiere parar a muchos de nosotros. Hay veces a través de enfermedades. Hay veces con problemas en nuestra familia, con nuestro cónyuge, con hijos que no están sirviendo al Señor. El enemigo quiere traer
esa desunión, para que el cristiano, el creyente, no pueda seguir teniendo victoria. Porque el enemigo te odia, hermanos. El enemigo me odia. Él odia que nuestra alma está prometido el cielo, que nosotros tenemos la promesa de ir a tener la vida eterna con Cristo Jesús y que Él va a estar condenado al infierno por siempre. Y Él pelea con los cristianos. He assigns demons. Él asigna demonios y pretendos y argumentos y todo para que nosotros no podamos seguir adelante. Pero en esta clase mi meta es de que usted entienda que usted tiene la herramienta del Señor. Usted puede ser fuerte en Dios y usted puede vencer las tácticas del enemigo. En esta clase mi meta es de que usted pueda discernir que el enemigo me está peleando. El enemigo está causando este problema en mi familia, está haciendo esto en mi cuerpo, y usted puede discernir y usted puede pelear para atrás, pero no en la carne, no gritándole al cónyuge, no maltratando a los niños, pero en el espíritu, hermanos, con la palabra de Dios, en oración, con la verdad, con el testimonio, con la justicia, predicando el evangelio de Cristo Jesús. En este día vamos a concluir con una oración y espero que usted esté preparado para esos ataques, esté listos para no solamente el ataque, pero para seguir avanzando en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Y oro, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de nosotros en estas próximas 8 semanas. Señor, te damos gracias por esta introducción que hemos podido tener ahora. Yo oro, Señor Padre, que nos des la sabiduría, el entendimiento, Padre, que podamos tener esos ojos espirituales para poder entender, Señor, que el maligno está constantemente trayendo estrategia contra nosotros. Pero no hay ninguna cosa forjada, Señor, que los puede tumbar, Señor, que puede vencernos, porque más con nosotros que en contra de nosotros. Yo oro, Señor, que los ángeles, Señor Padre, puedan acampar alrededor de nosotros. Sus ángeles que guerran, sus ángeles que traen mensajes de mí a Dios y Dios a mí. Te pido, Jehová, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Dios mío, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermano. Espero que estén motivados. No se les olvide, la tarea es 2 capítulos cada semana del libro. Esta semana debe ser capítulo 1 y 2. Haga un resumen, una página de cada capítulo y empiece ya con su investigación. La investigación es entregada al último de las 8 semanas. Una vez más, el pastor Raúl Vidal, le agradezco que usted esté con nosotros estudiando en la academia y para la próxima tenemos nuestra próxima lección número 2. Dios lo bendiga, los esperamos la próxima semana.